Muy buenas noches, bienvenidos, ¿cómo les va? Estamos en este miércoles gris de la ciudad capital de la provincia, en vivo hasta las 11 de la noche. Digo gris porque si no saliste de tu casa en las últimas 2 o 3 horas, diría mi abuelo, chispeó. Hubo una pequeña garúa hace un ratito, pero ya está el cielo totalmente gris y amenaza de lluvia seguramente, porque eso es lo que anuncia el servicio meteorológico. Digo esto porque estamos miércoles, 10 de la noche en vivo, son las 10 y, ya te digo, 10 y 5 casi van a ser, porque esto se repite el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, así que vamos a hablar, analizar, en cierta forma lo que sucede en el país, la provincia y la ciudad. En ese orden, la ciudad va a ser en el próximo bloque, porque vamos a estar hablando con Leandro González, que es el candidato a concejal que acompaña a Emilio Jatón, ganador de las elecciones a concejales en el voto a voto, diríamos, cuerpo a cuerpo, como se dice, ¿no? Encabezando la lista Jatón del Frente Progresista, después Pereira, digamos, en Cambiemos, y Castelló en el justicialismo, con la cuarta persona que va a participar, la única mujer dentro de las elecciones, que es Luz Balbastro, representando al Frente de Massa, que hoy el Frente Renovador tiene una alianza con Stolbizer y aquí lo representa Luz Balbastro en un país, una ciudad, si no me equivoco es así, si no cambió, ¿no? Puede fallar Díaz Tuzán. Lo cierto es que la semana pasada no hicimos el programa y varias cosas quedaron, pero yo creo que lo más importante es la señal que dio la sociedad a ese núcleo duro del gobierno de Macri. Digo el núcleo duro porque es dispar la situación en provincias, por ejemplo, que son gemelas, siempre comparables, como Córdoba y Santa Fe. En el caso de la provincia de Córdoba, Cambiemos ganó claramente, con un 40% representado en La Coneja Baldassi. ¿Se acuerda aquel que fue árbitro de fútbol? Bueno, hoy es el candidato de Cambiemos. No es el único, y tampoco es potestad únicamente de Cambiemos de apelar a gente conocida, ¿no? Pero, ¿por qué digo que es dispar? Provincias que son comparables. Porque Córdoba y Santa Fe son comparables en cuanto a presupuestos, en cuanto a inversión de obra pública, en cuanto a cantidad de habitantes. Tienen dos ciudades muy fuertes como Rosario y Córdoba, que también se le ha comparado cuál es la segunda ciudad de mayor importancia demográfica y también electoral en el armado político nacional. Rosario, Córdoba. Bueno, muchas veces los porteños están en esa cuestión, ¿no? Nosotros lo vivimos desde el interior. Pero digo, en esta comparación es importante decir qué es lo que significa Cambiemos, que fue la vedette de las elecciones pasadas. En Córdoba ganó ampliamente, le sacó 16 puntos, 17 puntos a De la Sota, Cambiemos. Y aquí en la provincia de Santa Fe llegó a su núcleo duro, o quizás no llegó todavía a su núcleo duro del 30%, porque Albor Cantar, que es el candidato de Macri y de Corral, llegó al 27%. O sea, le faltarían 3 puntos para llegar al núcleo duro que ha generado en todo el país, el promedio, ¿no? Fíjate vos lo que son los errores que ha cometido el intendente Corral, que si hubiera acordado con Boazo, ahora ya con el resultado del lunes, o el diario del lunes, como se dice, hubiera llegado a ese núcleo duro, y lo hubiera pasado, quizás un 33% hubiera llegado entre Jorge Boazo y Albor Cantar. Pero lo cierto es que tenemos que detener ahí, para llegar también a entender qué es lo que votó la sociedad santafesina. En un rato vamos a estar hablando con el ministro el jefe de asesores del Ministerio de la Producción, que es Sergio Buchara. Conocedor de un tema que me parece que es importante que vos lo tengas en cuenta, porque puede repercutir en toda la economía real. La economía real, yo siempre digo que no es la de la timba financiera, que pueden muy pocos llegar, no es la de los oligopolios, no es la de únicamente el campo, sino que es la que te llega a vos en el bolsillo. La del consumo, la de la variable del consumo, la variable de los aumentos de sueldo, la variable de cuáles son los gastos, los precios de góndola.
Porque, por ejemplo, va a afectar a uno de los puntos fundamentales, algunas de las decisiones que está tomando el gobierno de Macri, que fue el más votado a nivel nacional. Por ejemplo, el biodiesel. El biodiesel que le va a repercutir a la provincia de Santa Fe, hoy que estamos festejando la generación de un nuevo mercado y posicionar al mercado con un producto como, bueno, los limones con 50 millones de dólares de exportación a Estados Unidos. Hoy estamos festejando eso, ¿no? Porque vos los ves a todos los medios nacionales y todos los políticos festejando que vamos a poner limones en Estados Unidos. Pero el biodiesel significa 1.000 millones de dólares, lo que va a perder el mercado de Argentina, 1.000 millones de dólares en este año, en todo lo que va de este año. O sea, ¿cómo compensás esto? 50 palos verdes que lo festejás y 1.000 palos, 1.000 millones de dólares que no va a generar la Argentina como ingreso de divisa, no va a exportar. Y se ve muy afectada la provincia de Santa Fe, porque la provincia de Santa Fe tiene casi el 75% de la exportación del biodiesel. O sea, para que vos entiendas lo que significa una medida adoptada por el gobierno de Macri. En un rato vamos a estar hablando con este tema sobre este tema con el jefe de asesores del Ministerio de Producción, Sergio Buchara. Pero ya está con nosotros Mario Galizzi. Y quiero preguntarle qué lectura hace el pequeño y mediano empresario de la Argentina sobre este núcleo duro donde está sentado arriba del cofre de la felicidad del macrismo. Cambiemos, pero el macrismo, la marca Macri, la marca, como si antes era Socma, hoy es Macri, antes era Sebel, hoy es Macri. Macri y el PRO lideran Cambiemos. Lo refleja claramente también otra comparación odiosa, que seguramente la debe tener el intendente de la ciudad de Santa Fe. Acá su candidato salió segundo, en fuerza política, perdiendo con el PJ, y en el mano a mano contra el candidato del Frente Progresista, que es Jatón. O sea, el candidato de Corral acá, en la patria chica de Corral, perdió contra los dos. En cambio, Cambiemos, mira, fíjate que parece una redundancia, Cambiemos con el PRO, con dos figuras del PRO, triplicó en Rosario al Frente Progresista, que es quien gobierna en social. A ver, la patria chica del socialismo perdió 3-1 contra el PRO. Roy López Molina es el PRO, candidato a concejal en Rosario. Anita Martínez casi fue intendenta en el 2015. También esa sumatoria le gana 3-1 al socialismo en Rosario. Acá Corral no puede hacer lo mismo. Entonces, por eso quiero significar que la victoria es del PRO y no del radicalismo que optó por ser parte de Cambiemos. Fíjate lo que es esta placa de lo que significa, por ejemplo, el haz lo que yo digo pero no lo que yo hago. Los funcionarios de Macri, salió esto publicado por... a ver, para que entiendas, ¿no? Está bueno el debate que se dio durante 12 años con el kirchnerismo, desde dónde habla cada uno. Entonces digo, cuando una persona empieza a leer los diarios o ver los programas de televisión o escuchar los programas de radio, dice, ¿desde dónde habla este muchacho? ¿Es kirchnerista, no es kirchnerista? ¿Es pro, no es pro? ¿Está en contra del gobierno? ¿Es opositor? Bueno, yo estoy seguro de que si vos lees La Nación, no me vas a decir que el diario La Nación es opositor al gobierno nacional. La Nación, de los Mitre, por ejemplo, publicó en el día de ayer la guita que tiene cada uno de los funcionarios del gabinete de Macri. La guita que tiene en Argentina, según su declaración jurada, presentada hace un mes aproximadamente, y la guita que tiene en el exterior. Lo amarillo, lo que está en amarillo, como para que sea muy redundante, es la guita que tienen afuera. Lo que está en negro es la guita que tiene en Argentina. Ahí vas a ver a tipos polémicos como Gustavo Arribas, que es el señor 5, como se le decía antes al jefe de la vieja CIDE, hoy que es el que maneja los servicios de inteligencia de la Argentina, que lidera el tope con 109 millones de pesos en el exterior. Aranguren, el ministro que nadie quiere, el de Energía, tiene casi 90 millones de pesos afuera. Duchovne, el tipo que te dice, hay dos caras de Aranguren, bueno, pero no importa. Duchovne, que es el ministro de Economía, el que te dice, apostá el peso,
Dejá la plata acá, que lluevan las inversiones. Bueno, el ministro de Economía de la Argentina tiene 85 palos afuera. Y mira, únicamente 11 millones de pesos acá. Y así sigue. El tipo que te maneja el sistema monetario, el que maneja los desfasajes que puede tener la compra y venta de dólares, el que maneja el Banco Central, Federico Sturzenegger, también tiene más guita afuera que acá, en Argentina. Pasá a la otra placa. Malcorra, ¿te acordás Malcorra? Que no es que jugaba a Unión, no era es la ex canciller que decidió irse del gobierno y se fue a España, a vivir a España. También tiene más guita afuera, 16 millones de pesos casi en el exterior, y ni 1 millón de pesos tiene de patrimonio según la declaración jurada. Esto no está inventado. Y la fuente que estoy citando es La Nación. Y así pueden seguir y seguir. Garabano, el ministro de Justicia, ahí está Mauricio Macri también, tiene más guita. El presidente tiene 76 millones de pesos afuera y acá 6 millones declarados, declarados. Mario Galizzi, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? Muy buenas noches. Cuando lees esto, ¿qué sentís? Lo que viene haciendo este gobierno desde antes de asumir, con el famoso dólar a futuro, donde hoy se lo indalgan al dólar a futuro a la expresidenta, y todos estos funcionarios de Cambiemos fueron los principales compradores de dólar a futuro. O sea, este es un gobierno que viene viviendo, nosotros lo hemos planteado fuertemente desde el inicio, que era un gobierno para un sector determinado de personas. Ellos hablaban del famoso modelo australiano que abarca entre 18 y 20 millones de personas. El resto de los habitantes de Argentina, no hemos cansado de decirle desde antes de asumir, cuando asumieron y las primeras medidas de gobierno, un gobierno que está dirigido a un público determinado, un sector social determinado que está vinculado al sector agroexportador, al sector financiero, al sector de importadores y al sector que está vinculado al agroexportador grande, no al pequeño y mediano productor. Ese segmento le da de comer a una determinada cantidad de gente, la cual vive muy bien, que va a acumular grandes niveles de ingreso, mientras el resto de la sociedad no va a ser parte de este proceso. ¿Y quién es el resto de la sociedad? El pequeño y mediano empresario, el productor, el trabajador, que conforman la gran mayoría de los habitantes. Por eso cuando vos hacías el análisis político antes, Rodrigo, y planteabas que el 30% duro es lo que apoya y vota este gobierno, es más o menos a donde este gobierno está apuntada su fuerza y su estructura económica. Cuando uno toma las primeras 13 medidas del gobierno de Prat Gai, cuando asumió como ministro de Economía, las primeras 13 medidas eran exactamente iguales a las 13 medidas de Martínez de Oz. Solamente una fallaba, que era la ley de alquileres. El resto eran exactamente iguales, o sea, apertura a la economía. Que esto hay que ser muy claro, porque el primer gobierno de la provincia que planteó el tema de la apertura de economía fue el gobierno de la provincia de Santa Fe con el Observatorio de Importaciones. Y sobre ese Observatorio de Importaciones cabalgó todo el país. Los programas de Buenos Aires, los programas locales, los programas nacionales, tomándolo como ejemplo para saber cuántos puestos de trabajo se destruían. Claro, son los parámetros de medición fuera de lo que es el INDEC. Fuera de lo que es el INDEC. Sobre todo en cómo repercute la importación. Claro. Porque ahora viene el agregado, también vamos a hablar con Buchala en un rato. Vamos a importar, por ejemplo, cerdo, vamos a importar porcinos. Acá hay hay un desarrollo justamente de eso. Inclusive exportábamos en algunos casos. Después, también hoy escuchaba mucha gente que decía, bueno, pero no es la primera vez que se importa cerdo. También se importaba cerdo de Brasil, en el kirchnerismo, todo lo demás, pero ahora le pusieron condiciones sine qua non para empezar a negociar con Estados Unidos, traerlo de Estados Unidos. Hay un tema, Rodrigo. Cuando un gobierno hace una apertura como la que hizo este gobierno de importaciones, tiene distintos efectos. No solamente lo que ingresa, que baja los precios, sino que además pone un patrón de precio y un patrón de producto. O sea, le dice al sector, si vos sos un productor de porcino o estás en la industria blanca de Rosario, que produce la provincia de Santa Fe casi el 70% de la industria blanca, y vos sabés que te abren las importaciones y sabés que no podés competir, vos como empresario vas a invertir
plata en la Argentina o va a hacer lo que hacen los funcionarios del gobierno nacional y sacar la plata al exterior? Es una cuestión casi matemática. O sea, nadie que hoy sabe que le van a abrir las importaciones de cualquier producto va a invertir en la Argentina. Por eso es que las inversiones no se desarrollan. Las únicas inversiones que hoy están funcionando en la Argentina son las que están vinculadas a estos sectores. O a la bicicleta financiera, que es una gran bicicleta de fuga de capitales como no se dio ni en la época de Martínez de Hoz, o sectores que están vinculados al sector agroexportador, o fíjate qué cosa perversa, la inversión que se está haciendo en ruta para las mineras. Claro. Las mineras en todos los países del mundo pagan a costa del daño ambiental que hacen y de la extracción de riqueza que hacen la infraestructura. En la Argentina le estamos haciendo la infraestructura a costa de los argentinos para que se lleven un recurso que no es renovable, que es de todos los argentinos sin pagar impuestos, o sea, sin retenciones. Entonces, la simetría es muy fuerte entre los que tienen mucho y los que tienen poco. Por lo tanto, yo creo que acá, en la provincia de Santa Fe, que vos lo estabas planteando, era obvio que no iban a llegar a más del 30%, que es el núcleo duro que lo tienen en la gran parte del país. Por ese motivo yo creo que a medida que vayan pasando el tiempo, posterior a las elecciones, este modelo se va a ir profundizando, porque la apertura de las importaciones, además de afectar a la industria, es un tapón a la inversión del pequeño y mediano empresario para poder competir. Las últimas dos preguntas. Yo tengo la sensación de que lo pasó por encima al Frente Progresista, que es el creador del Observatorio de Importaciones, en la provincia de Santa Fe, esa cuestión, digamos, de nacionalizar la grieta. Más allá de que desde el discurso trataban de generar un esbozo de que nosotros estamos por encima, trazando un puente, somos, bueno, en algún momento una alternativa a la grieta. Es totalmente mentirosa esa grieta creada por los medios nacionales, pero se lo morfó al Frente Progresista, que es el que a priori, por ejemplo, más se planta en la defensa de las pequeñas y medianas empresas. Mira, hay un tema que vos lo planteabas. ¿Qué lectura haces de eso, digamos? Dos cuestiones. Primero, era una campaña nacional, no una campaña provincial. Claro. O sea, la gente votaba políticas nacionales. Yo creo que hay algunas cuestiones que tienen que ver con el candidato del Frente Progresista, o sea, Luis Contingiani. Primero tiene un nivel de desconocimiento, o sea, es un excelente ministro que no solamente creó el Observatorio de Importaciones, sino que reactivó fábricas, salió a recuperar fábricas que se estaban por fundir y las pasó a mano de los trabajadores, cosa que el gobierno nacional hizo lo contrario. Generó una fuerte línea de crédito subsidiado, tanto la Secretaría de Comercio, que dependen de él, para el pequeño y mediano empresario, pero todos sabemos que en la política el nivel de conocimiento público es central. O sea, si vos no tenés un conocimiento público de más del 60%, vos sabés más que yo, sí. No te cuesta mucho. O sea, estamos de acuerdo en esto de que a medida que crezca el conocimiento de Contingiani, yo creo que va a consolidarse, va a ser proporcional a el aumento del incremento de votos. Yo no creo que va a ser una figura que va a concentrar votos. Me parece que corre con un nivel de conocimiento. Por otro lado, me parece que hay algunas cuestiones de estrategia de campaña que tienen que ver con nacionalizar este tema, por ejemplo, de la disputa del tema de las importaciones. Es un tema nacional, no es un tema provincial. Y creo que ahora lo posiciona distinto. Es un tema que, por ejemplo, en la campaña no se tocó en la magnitud que se debía tocar. Yo lo he escuchado al ministro hablar del tema de la soberanía alimentaria y no fue un tema que se planteara fuertemente en la campaña. Yo no soy un especialista ni soy... No, pero está bueno el punto de vista, justamente. Me parece que son temas que en vos la estás todo el tiempo en contacto con los pequeños y medianos empresarios de todos los rubros. Claro, o sea, a mí me parece que son temas que el gobierno provincial los llevó hacia adelante y que en el proceso final de la campaña, donde todo el mundo discutía el tema nacional, no se habló como se debe hablar de observatorio de importaciones, no se habló como se debía hablar del tema de la soberanía alimentaria, no se habló específicamente de una política nacional económica. O sea, se centró mucho en temas de las provincias. Si vos mirás la imagen del gobierno provincial, es muy alta. Sí, la imagen de Lifchit, sobre todo, es cercana al 60%. Ahora, eso nunca se traslada en voto. Mira, yo hoy me encontré con algunos amigos, por ahí uno tiene, por la cuestión gremial, mucho tema político, y yo decía,
Cuando una campaña es nacional, uno tiene que nacionalizar la campaña, no solamente quedarse en lo que se hizo. A veces falta la discusión política. Y daba un ejemplo, que por ahí puede servir o no, que Obey había hecho mucha obra pública. Había sido un gobernador que había generado mucha obra pública, generado fondos de inversión, había derogado la ley del EMA, o sea, había hecho un cambio de la política santafesina. Sin embargo, perdió las elecciones. O sea, no es relativamente proporcional. Claro, pero lo que pasa es que Obey, si se hubiera candidateado él, muchos dicen que hubiera sido otra la suerte del PJ. Por eso. Pero bueno, pero no existe. O sea, eso la provincia de Santa Fe no lo tiene. Por lo tanto, lo que digo es que el IPCHE tenga buena imagen y que el candidato tenga bajo conocimiento, por bueno que sea, no alcanza. Y me parece que ellos centrados en un tema que los santafesinos lo damos por un hecho, digamos. Los santafesinos decimos, bueno, es verdad que se hace en obra pública, está bien, o sea, es como que ya lo tenemos aceptado que esto está bien. Naturalizamos lo que no se hacía. Lo que no se hacía... lo que no se hacía, se revirtió absolutamente en 10 años. Va a ser el gobierno, cuando termine el gobierno de Lifchit, va a ser el gobierno con más obra pública en la historia de la provincia de Santa Fe. Exactamente, pero los santafesinos lo tomamos como que es un parte de la gestión, digamos, como una gestión buena, venimos de gestiones buenas, digamos, entonces la gente lo toma como un hecho natural. Ahora, me parece que acá lo que falta es mayor conocimiento público del candidato, Luis Contingiani, y que la gente lo conozca. Y que se centre en la política nacional. O sea, lo que hoy se está discutiendo en la Argentina son otros temas. No se está discutiendo las obras que están haciendo, que está bien. Se está discutiendo, ¿la gente come o no come? Esto es una discusión, digo, uno llega a la empresa y lo primero que uno escucha después del 20 es adelantos para poder llegar a fin de mes. Esto, digamos, plantear la soberanía alimentaria, que es un tema que lo se está planteando, digamos, o sea, son los debates que hoy tiene. El tema de la apertura de las importaciones, las empresas no estamos invirtiendo. ¿Y por qué no invertimos? ¿Y por qué no confiamos? Porque es más fácil meterlo en la timba financiera. Y estas son las discusiones que hoy se están dando, que los que llevan esa discusión le va un poco mejor que a otros. Fíjate que en Córdoba, me parece, no soy cordobés, que también pasó algo muy similar. Muy parecido. Muy parecido. Con la diferencia que no había una tercera fuerza. Por lo tanto, el PRO le termina ganando. Directamente a Schiaretti. Porque nacionalizó la campaña. Sumó la pejotización y también dice, bueno, pero Schiaretti es peronista, por lo tanto es kirchnerista. Entonces, en una Córdoba donde... Y para colmo, no terminó de ser kirchnerista, porque también estaba enfrentado, entonces terminan haciendo una cosa desdibujada. Me parece que pasa por fortalecer lo que uno tiene, pero garantizar una imagen nacional. Gracias, Mario. No, gracias a vos. Mario Galici con nosotros.